Pero bueno, primero deciros que es un gusto poder estar aquí esta noche y compartir este momento con todos y todas. Eh, y para mí es una noche muy especial porque tiene que ver con algo que con Alejandra, que enseguida la vamos a presentar, estamos hablando hace mucho. Y cuando digo hace mucho, creo que hace años que estamos hablando de, bueno, hay que empezar a hacer algo, ¿no? Y de esas cosas que nos trajo esta época, que de golpe sueños y cosas que uno venía postergando, aparece como un poquitito más de tiempo y hay una disponibilidad diferente. Así que bueno, esta noche tenemos a Alejandra Okret con nosotros. Algunos de ustedes la escucharon brevemente en la actividad que hicimos en Shavuot y muchos nos quedamos con ganas de más. Entonces le pedimos a Ale que haga hoy una exposición un poquito más larga y ya les hago un spoiler que dentro de poco vamos a lanzar también un curso de 4 clases, si Dios quiere, con Ale, ¿ok? Para aquellos que realmente se interesan por este área, que puedan profundizar aún más. ¿Qué decir? Primero voy a decir que Ale es una amiga y para mí eso va antes que me disculpe, pero va antes que la profesión. Pero más allá de ser una amiga, Ale es una artista multidisciplinar con un largo recorrido en el tema del arte y su vinculación, ella después me va a corregir, pero yo diría su vinculación con lo femenino y su vinculación con lo judío, ¿sí? Y por eso creo que digamos que es natural que esté aquí con nosotros en el contexto de mujer y judaísmo, ¿ok? Ale tiene un recorrido en el cual ha estudiado en Israel y ha estudiado en Italia y ha estudiado en otros lugares, ha expuesto en Japón, en Israel, en Estados Unidos, en Italia, en Inglaterra, o sea que aun cuando nos damos vuelta y pensamos que nos conocimos hace 30 años, de golpe nos damos cuenta que pasó un montón de tiempo y en ese tiempo uno hizo muchas cosas, ya le ha logrado hacer muchas, ¿ok? Entonces, yo no voy a decir nada más de ella, porque creo que lo más importante de Ale es su propio arte, que enseguida vamos a poder también gozar y a escuchar. Lo que sí, con la autorización de Ale, y lo hablamos esta tarde, quisiéramos dedicar esta clase, este encuentro, a la memoria de 2 personas muy queridas por Ale. Y es como que se hace difícil. Hoy, coincidentemente o no coincidentemente, es el aniversario del fallecimiento de la hermana de Ale, Ariana Bat Miriam de Shlomo, y queremos, como es costumbre en nuestro pueblo, dedicar esta clase a su memoria. Y es también una semana de duelo de un querido amigo de Ale que ha perdido a su hijo en estos días, Ron Ben David de Pamela, y sentimos que es un homenaje que Ale quiere también brindarle, dedicarle este encuentro de vitalidad, de mujeres, de creatividad, a la memoria de Ron. ¿Ok? Así que, bueno, yo voy a pasarle el micrófono a Ale y respiramos fuerte y comenzamos. Puedes hablar en español, aunque tienes aquí también algunos que hablan portugués y veo que también tenemos una compañera que ha entrado desde Roma, así que puedes hablar en el idioma que quieras, Ale. Ahora sí, el escenario es todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos desde Modín, Israel. Buenas tardes para los que están en Sudamérica y en Latinoamérica y en Miami, donde estén. Me emociona mucho estar delante de ustedes en mi propio estudio. Ustedes no lo ven, pero yo miro para adelante y veo mis obras y es hacerlos entrar al taller. Y esta exposición, esta charla nació cuando tuve que cerrar mi taller. En marzo, cuando empezó el corona, me di cuenta que no podía seguir enseñando. Después
de forma normal recibir estudiantes en el taller y tuve que buscar una forma de seguir trabajando y seguir en contacto con mis alumnos. Y antes que cerraran oficialmente me fui a aprender a Zoom. Hice a cada miembro de mi familia ir a una esquina de la casa y empecé a jugar y a asustarme y a gritar auxilio a mi marido que está acá esperando a ver que todo funcione bien antes que lo libere, que no habla español. Voy a empezar por... okay, pause just a second because I don't see now the... Okay. Esperen un momento, que funcione todo bien. Ok. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok. ¿Ven la pantalla grande o ven la pantalla chica? Vemos la pantalla con la La imagen grande. Ya, perfecto. Entonces empezamos. Entonces, abre una ventana en el arca. Es el nombre que decidimos con Ethel darle a esta charla. A mí se me metió en la cabeza cuando Ethel me ofreció dar una charla que yo quería darla sobre ventanas. Y también era una idea, una oportunidad de poder hablar de mi propio arte. Visto que la ventana no era algo que existía en mi arte, tuve duda mucho tiempo. Y después, como terca, dije, no, yo tengo que hablar de las ventanas, porque con eso empecé el periodo de Cornell. Please stay a second to make sure that everything works. Y decidí empezar mis clases por Zoom por una ventana, visto que todos tenemos ventanas en casa, y me pareció una buena conexión entre todos. A ver, esperen. No, it's not working, Paul. Ah, wait, it's not working. Just a second. Ningún problema. Ok. Ah, ¿vieron? Puedo respirar de vuelta. Seguimos para adelante. En el momento de marzo de 2020 me di cuenta que había que cambiar, que el mundo cambió y las ventanas entraron en el estudio como forma de enseñar, y buscando mi propia conexión a las ventanas, la primera obra que me vino en mente fue este trabajo que lo hice durante la segunda intifada, que en realidad no es una ventana, sino es una casa que se siente segura dentro. Si ustedes pueden ver, voy a abrir la lupa si ven mejor, en el centro, uy, no funcionó, en el centro de la casa hay flotando. Frutillas flotando, porque frutillas para mí es el símbolo de la belleza de la vida, a pesar de las dificultades. Es un símbolo tipo japonés de la belleza de lo que no es permanente. La frutilla no dura mucho tiempo. Cada vez que traté de dibujar frutillas en el estudio como naturaleza muerta, es muy poco el tiempo que tengo para dibujarlas. Y si ven acá arriba escribí casa, 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 mientras que el mundo afuera era toda una oscuridad y un miedo. Y el encerrarnos dentro de nuestras casas en el periodo de la cuarentena me recordó ese periodo que daba miedo salir. Esta es otra obra de ese periodo. De vuelta, una frutilla aquí sí parece más una ventana, y el caos afuera. Pero lo que me llevó más a la ventana fue esta escena, que de seguro que todos la vieron, o en las noticias o en WhatsApp. Estudié 6 años en Italia, en Milano, y la experiencia de los italianos, sobre todo en Lombardía, del COVID-19 ha sido muy, muy dura. Y la tristeza me llegó en lo más profundo. El diálogo continuo con mis amigos italianos hizo una realidad que, si bien en Israel la pasamos bastante fácil el periodo, por más que ahora está volviendo corona, Italia la pasó muy dura. Y la imagen de la gente comunicándose a través de la ventana, encerrados en su casa, cantándose uno a los otros, me hizo sentir la fuerza que puede tener una ventana y la importancia como medio de comunicación, y la fuerza del arte de unir a vecinos
que tal vez antes ni se prestaban atención. Aún llegó al juego de ping-pong entre vecino y vecino, de ventana a ventana, encerrado en su casa, y me emocionaron mucho y me dieron de repente una luz de esperanza. Y esto es lo que yo quiero hacer con esta charla, ver mi viaje que hice hacia la vulnerabilidad, hacia el sentirse dentro de la casa seguro, el miedo del afuera y la ventana como una manera de comunicarnos. Ahora, mi unión a las ventanas no es una cuestión nueva. Tengo un grupo de amigas muy cercano, una de ellas está aquí, Ivana en San Pablo, que nos mandamos imágenes unas a las otras de nuestras ventanas. En este caso, si ven, es muy claro, no es un paisaje israelí, es de mi amiga Carlota, que vive en los Alpes, con la cual he estado muy en contacto hace años, pero sobre todo en este tiempo de corona. Y me parecía interesante hacerles ver cómo la ventana de otros artistas entra en mi realidad sin darme cuenta. Aquí es otra ventana, en este caso de Brasil, de una amiga argentina, Marga Steinwasser, que fue de vacaciones y se siente todo el poder de la siesta y de las vacaciones y una luz que es típica de Sudamérica y una tranquilidad y una paz. Y yo seguía con mi pregunta, pero yo no pinto ventanas ni hago nada con ventanas porque me es tan importante hablar de la ventana. Y llegaron las fiestas de las ventanas a Israel también, menos artísticas, menos exitosas que las italianas, pero la comunicación entre los vecinos se hizo muy fuerte y después llegó esta ventana. Y esta ventana no sé si me llegó por Facebook, me parece que fue por Facebook o por WhatsApp, y me emocionó muchísimo. Me hizo ver el poder de una ventana, de poder pasar el amor uno al otro. Miren el encuentro muy fuerte entre los ojos de los abuelos y los nietos. Si bien a los nietos no lo vemos los ojos, pero vemos la unión, si seguimos en línea derecha, y el tocarse las manos. Hay un encuentro de amor muy fuerte, más porque los dos niños parecen pequeños angelitos vestidos con ropa azul y con estrellitas. Y estamos en el invierno, ya llegamos al verano acá, Sudamérica, Latinoamérica llegó al invierno y estamos más o menos en la misma. Y esta obra, esta foto anterior me llevó directamente a esta obra. Esta obra es holandesa, del 1654, Jacob Brel, y miren si no es la misma escena, una madre, una abuela tocando a través de la ventana a una niña. La escena está de que estamos dentro de la casa, todo muy limpio, purista, es la época de la Reforma, que es muy importante que no haya imágenes. La firma del artista está en el piso, tirado en este pequeño trozo de papel, mostrando cuánto el artista no se da importancia y sin embargo nos está dando un mensaje. La silla está, salió del lugar, se está inclinando hacia la ventana y no sabemos si es la madre o la abuela o qué mujer, y no sabemos si le está jugando con la niña, tocando una mano con la otra, a las escondidas, como hemos hecho muchas veces de niños o como padres, o le está diciendo, llegó la hora de volver a casa, vamos a dormir, como nos hacían de niñas, se terminó la hora de juego, ven la luz de la ventana. En esta época los niños jugaban de noche en la calle, no sé bien por qué, pero hay muchas escenas de cuadros que se ven a los niños jugando afuera. O también puede ser un espectro, no es muy claro si esta niña es una persona viviente o un fantasma que vino a visitar a la mujer y hay un momento de encuentro. Otra obra de Jacob Brel muestra una escena que recuerda un poco a la anterior que vimos de los italianos. La gente saliendo fuera, quien ha estado en Venecia ha visto a los vecinos que se hablan de un lado al otro de la calle. Y yo pienso que una de las razones que en Italia golpeó tan duro fue la cercanía de una casa con la otra. De vuelta a Jacob Brel, aquí también hay un niño detrás, ¿lo ven?
de vuelta no es claro si es un espectro, si es un niño que está espiando a la madre o a la abuela mientras que lee. La firma del artista está de vuelta en un trozo de papel arrugado en el piso, todo muy limpito, y cómo la señora aprovecha la luz de la luna para iluminar su lectura. Posiblemente por el tamaño parecería ser una Biblia. Entonces vemos que la ventana da una apertura al mundo externo con el mundo interno, en el encuentro de los dos mundos. Y vemos que la ventana es tan vieja como la historia del arte. Aquí tenemos una pieza en Pompeya, en la época romana, seamos en el siglo I o II, y si bien no es una ventana, pero es una obra que trata de darnos la sensación que estamos delante de una ventana. Los cuartos, las casas en esa época, en la época romana, griega, no tenían ventanas porque arquitectónicamente era muy difícil hacerlos y eran como las casas viejas en Latinoamérica alrededor de un patio central. Entonces el pintar una ventana nos daba una ilusión de que la naturaleza y la luz entraban en casa. Esta técnica se llama trompe-l'œil, que es una imitación de los materiales arquitectónicos. Estas no son columnas verdaderas, este no es mármol, está todo pintado. Y vemos desde que nació el arte, se vio a la obra de arte cómo abrir una ventana en la pared o cómo traer a la naturaleza en la misma casa. Es toda una escena que es un huerto, que de vuelta nos da la ilusión de que estamos afuera mientras que estamos adentro. Y llego rápidamente, me salteo varios siglos, al Renacimiento de Leonardo da Vinci en la Mona Lisa, que todos conocemos, pero no sé cuántos de ustedes saben que es una declaración filosófica que el retrato es como una ventana al interior del personaje y una ventana real porque la sienta al personaje que se va a retratar delante de una ventana. Aquí quedan rastros de una columna que no sabemos si Leonardo cortó la tela después de haberlo pintado o decidió desde el principio sacarla. El paisaje, que es un desarrollo filosófico en lo que es la perspectiva de aire, o sea, lo que está más lejos está menos nítido que lo que está más cerca, el color azulado, que es el reflejo de las partículas de la luz, de polvo, y la luz que refleja, que cambia todo de azul. Si nos acercamos, estas montañas no serían azuladas, ni esta agua tampoco. Y el camino que sale desde ella, que nos abre una posibilidad de soñar a lo lejano. La mujer del Renacimiento estaba encerrada en su casa y veía y conocía el mundo a través de la ventana, como cuenta la historia de Romeo y Julieta, o el Decamerón de Boccaccio. Entonces, el poner a la Gioconda delante de la ventana es un mensaje importante de la posición de la mujer y también un ejercicio filosófico del adentro y el afuera. Estas dos obras son muy interesantes. La que tenemos a la derecha es de Leonardo, que hace poco la descubrieron, es un original de Leonardo y pensamos que es previo a la Mona Lisa que nosotros conocemos. Ven las columnas que yo les dije que después desaparecieron y sin lugar a duda el paisaje perdió interés y no todo está pintado por él. Se piensa que las manos son de él y otros detalles son de él. Mientras que esta es una copia de Rafael, no sabemos si un dibujo que hizo Leonardo o tal vez de esta misma obra. Ven que es más púdica la Gioconda aquí, con un velo sobre su escote, pero se ven claro las dos columnas y se ve un paisaje que es muy diferente que el que veíamos hace un rato en la Mona Lisa final. Para quien no se acuerda, la Mona Lisa, Leonardo nunca la entregó al marido de la Gioconda y se lo llevó con él hasta Francia y murió con el cuadro al lado de él. Fue un ejercicio de toda la vida, de seguir buscando cómo representar una figura y cómo esfumar los ojos y el paisaje.
Aquí llegamos a nuestro periodo, ¿no? Si bien ninguna nació en el 1905, pero es el arte que estamos más acostumbrados. Es el inicio del arte moderno, fauvista, tenemos a Matisse, y aquí la ventana toma un rol por sí misma. Ya no necesitamos una figura, un retrato delante de la ventana para poder disfrutar de ella. Es obviamente una escena de verano, de vacaciones, los barcos a lo lejos, el horizonte, las nubes, las plantas, el sol que entra fuerte, que nos da a preguntar si las paredes están pintadas de colores rosas y verdes, porque realmente eran de esos colores, o es un juego que da la tonalidad de la luz fuerte del sur de Francia. Aquí tenemos otro personaje, Dufy, años más tarde, sin lugar a duda conocía bien la obra de Matisse. Son acuarelas y el mismo tipo de paisaje, el sur de Francia, Nice, la playa, las palmeras. Quien es de Montevideo es un paisaje que conoce, el barco a lo lejos, y la sensación de que todo está posible delante nuestro, que tenemos una pausa y solamente abrir la ventana y llenarnos de brisa y de aire. Y miren esta obra, llegamos al 2016, una amiga mía, Nadia Dina Ross, se llama Expectations, me borró la palabra, pero entienden, lo que esperamos, no me sale ahora cómo decirlo. Miren, el barco, si no conociéramos la obra de Dufy, de Matisse, no entenderíamos que estamos frente a una ventana. Son los signos básicos, ella es muy minimalista. Nadia Dina Ross es poeta, ha recibido premios muy importantes por su poesía y por su arte. Y siendo rusa, recibió una educación muy clásica y desde los 8 o 10 años dibujaba de una forma tradicional, muy recargada. Yo tengo esta teoría que fue el aprender hebreo, que el hebreo es un idioma más minimalista, le fue ayudando a quedarse con los signos básicos. La ventana de ella está simbolizada por la cortina, la naturaleza y el barco a lo lejos. Ya no tenemos el mar, ya no tenemos la playa, las palmeras. Volvemos a Matisse, un paisaje de ventana de la ciudad. Vemos el radiador, el calefactor, vemos que estamos en París, ya no estamos de vacaciones. Los árboles frondosos, el verde, penetra todo, las sillas, el parqué, la alfombra. Y esta es otra obra de Matisse donde la ventana es de un momento nocturno, y es muy interesante porque está la ventana, que si hablamos que la ventana es una forma de mirar más allá, de entrar en una forma de meditación, de abrirnos y recibir brisa. Él sumó al lado de la ventana un pequeño tanque con peces. Si pensamos en Jung, que él habla del agua o de mirar el agua como ir hacia nuestro subconsciente, no es casualidad que él decide poner este acuario al lado de la ventana. Entonces tenemos la ventana real y la ventana de introspección, un poco como una bola de cristal. Y llegamos a Picasso, que era amigo y enemigo de Matisse, y dice, ok, ustedes todos están pintando ventanas, yo les voy a pintar una ventana, pero a él no le interesa el paisaje lejano o real. Él está interesado en su cubismo, en su propio lenguaje, y pone delante de la ventana su naturaleza muerta, que es un análisis analítico de los objetos, y dice, ok, yo dialogo con ustedes, pero miren, lo que importa es lo que pasa aquí adentro y no allá afuera. Otra obra de Matisse más adelante, que se llama El postre o Armonía en rojo, muestra una ventana de una primavera, los árboles en flor, tal vez almendros, un monasterio allá a lo lejos, está llegando el oscurecer, y el interior cálido nos da ganas de estar adentro, pero mirar hacia afuera. Nos espera una buena comida, nos espera calidez por las paredes rojas y el mantel, y la naturaleza se esparce por las paredes y por el mantel, por la tierra, y todo pasa a ser un gran ornamento. Ahora, si habíamos hablado que la ventana
la obra de arte pasa a ser una ventana, miren el efecto que tiene el cuadro cuando lo cuelgan, que hace desaparecer la sensación de la pared. Es un rol que continúa a lo largo de siempre de la historia del arte, y de vuelta volvemos a Nadia Dina Ross. Su ventana, casa de verano, estamos en el verano por la libélula, los árboles verdes, pero no hay más la ventana, nos la podemos imaginar por esta cruz un poco imperfecta que nos da sensación del marco de la ventana, y este jarrón que tal vez es de picles que está recibiendo el sol de la ventana. Esta es una obra que está hecha de papel maché. De vuelta, lo mismo, el pequeño gallo o gallina a lo lejos nos da la sensación de abrir un espacio. Y si hablamos que la obra de arte es un tipo de ventana, miren esta ventana de Nadia Dina Ross, que es muy dura. Es un cuadro que ella rompió, parece que pasó una explosión, y las imágenes de flores, de tierra, de rejas, atraviesan a través del cuadro. La tela está rota en ciertas zonas como si hubiese sido una ventana que explotó. Nadia perdió a su hermana en la segunda intifada en una bomba en un ómnibus, y es una de las cosas que comentaba mucho la gente que fue testimonio de explosiones, cómo el vidrio se desparrama y se rompe para todas partes, y a través de esta ventana cuadro ella da una sensación que el mundo cambió, el mundo pasó por una explosión. Y si hasta ahora hemos visto la ventana desde adentro, ahora vemos la ventana desde afuera. Es una foto que le hicieron a Picasso, Robert Osnois, supongo que fue negociada, porque no creo que a Picasso lo agarraron de sorpresa, pero en este momento no es seguro si él realmente quería ser fotografiado, si está golpeando el vidrio diciendo, hey, váyase de aquí, no me moleste, o lo está saludando. Y esa sensación de encierro que tenemos un poco todos en la cuarentena, que miramos el mundo desde adentro. También alguien dijo, cuando lo di en hebreo, que su remera recuerda un poco de preso, si bien era una remera de marino del sur de Francia, que lo tomó como uniforme en esos años. Miren aquí qué fuerte es en la exposición en Hamburgo de esta obra, de esta fotografía de Osnois, donde el espectador, el visitante a la exposición, pasa a ser chiquito frente a la ventana grande. O sea que la relación entre el gigante del arte y nosotros hace una tensión interesante entre la ventana real, la ventana de foto y la ventana que está dentro de un museo. Nosotros, al verle la espalda, nos identificamos con este espectador y podemos ser él. Y de vuelta, si hablamos, que no es claro, en este caso sabemos bien claro que Picasso ya no está vivo, es como que nos ve del otro lado, que pasó al más allá. Si yo decidí en marzo hablar de la ventana con mis alumnos y enseñarles estas imágenes de historia del arte, en abril una pareja de holandesas abrieron un grupo en Facebook que se llama The View from My Window, la vista desde mi ventana, que me emocionó mucho porque me di cuenta que todos estamos tratando en el mundo el mismo tema. Ellas con su grupo de Facebook abrieron la posibilidad a la gente de mostrar lo que ellos venían de la ventana, y mientras que todos estamos encerrados, podemos viajar a través del mundo, a través de las ventanas de otra gente. Esta es la imagen que ella publicó de su propia ventana, que nos da un poquito de cielo. Y así, en el periodo que Israel estaba bajo los 100 metros de distancia, muchos países de Latinoamérica todavía están en esta situación, que estaba prohibido salir a la naturaleza. Aquí hay una obra irónica, también me llegó, me parece que por WhatsApp, donde es un cuadro de Gaspar David Friedrich, que se llama El itinerante en un mar de neblina, que es la obra
por honor del romanticismo, el mirar el paisaje para abrirnos el alma, y el policía que le pone una multa porque está prohibido salir a pasear. Ese grupo me abrió a mi ventana, hasta la ventana de mi casa, y empecé a ver ventanas de otras partes del mundo, en este caso de Estados Unidos, de Inglaterra, de Dubái, de Nara, del lago de Garda, de Dinamarca, de India. Esta es muy simpática, de Nueva Zelanda, donde colgaron muñecos durante la época de la clausura para que los niños se divirtieran mirando las ventanas de los vecinos. África, Israel. Aquí es la ventana del Día de Independencia, que me conmovió mucho mientras que cada uno estaba encerrado festejando en una fiesta que normalmente la gente sale a la calle y baila con los otros ciudadanos, a una ventana cerrada. O sea, ver la ventana de otro israelí en otra zona me hizo sentir muy unida. Y aquí volvemos a la visita de nuestros mayores, que es una escena muy conmoviente, está tomada por la empleada, la persona que cuida a este abuelo en una casa de ancianos y los nietos que vienen a visitar. Y llegamos a la ventana como el Zoom, que estamos todos en nuestras ventanitas, y este es el Zoom de Tikkun Leil Shavuot de mi comunidad, donde trajeron a Ahinoam Nini, a Noah, a cantar y a entrevistarla, y la ven en dos ventanas, la ventana de una computadora, en la ventana chica del Zoom, y detrás está mi propia ventana, donde normalmente tengo la computadora. Y es así que las ventanas de Zoom nos permitieron una intimidad y un encuentro que en otros momentos de la vida ni hubiésemos soñado, como es este momento que no sé cuántos países hablamos juntos. Si hablamos de la ventana del Zoom, la ventana de obra de arte, miren las ventanas que es el video art. Esta obra es de una artista australiana, Angélica Mesiti, se llama Asamblea, y da la sensación que de repente en el espacio del museo o del pabellón de la Bienale se abrió una ventana a un film, a otra realidad. Y si hablamos de otra realidad, elegí traerles esta foto mía, que es una foto de mi amigo fotógrafo Doron Hadar, que saca una foto de mi instalación y mi exposición junto con Lucille Caviti, itineraciones entre la luz y el tiempo. Y lo que podemos ver solamente es lo que él ve. Vemos cuánto nuestra visión es limitada a través de las ventanas de otros artistas. Y llegué a la ventana famosa de Salvador Dalí, antes que empezara a ser surrealista, que la ventana cambió el personaje. Si durante el tiempo de Matisse y Picasso no era importante más la figura, él vuelve a ponernos la figura delante de la ventana, pero esta vez en vez de mirarnos como la Mona Lisa o como las obras de Brel, un contacto diferente, nos da la espalda. Y si yo dije antes que a través de darnos la espalda nos da la posibilidad de ser ella, de ser nosotros los que mira, es un truco del cine que se usa en el arte, de identificarnos totalmente con la persona que vemos de espaldas. Nos pasamos a ser ellas mirando el barco a lo lejos, el horizonte y soñando. Y si yo me preguntaba, yo no tengo ventanas, entonces, ¿por qué vengo a hablar de ventanas cuando la invitación es hablar un poco de mi arte? Me puse a pensar, ok, no tengo ventanas, pero sin embargo estoy siempre mirando hacia allá a lo lejos. Esta obra es mirando hacia arriba, que es una niña chica, que todos nosotros mantenemos al niño chico dentro nuestro, mirando hacia una linterna de velas del lejano oriente. Y ahí llegué a Lucy, gran amiga, Lucille Caviti, es una instalación que hacemos en su estudio, y dije, ok, Lucy, recordame dónde tengo ventanas. Yo sé que, sin lugar a duda, como se ve en esta montura de la instalación, que la ventana tiene un rol muy importante en mi arte, porque todo mi arte va sobre la luz, y el efecto de la luz trabajo sobre las transparencias, los colores,
y las horas del día van marcando como que la obra respira. Es así que me di cuenta que el rol de la ventana en mi obra es un poco como las obras de Vermeer, donde la ventana no es el centro, sino es la fuente de luz. La ventana de costado ilumina la cara, ven la luz fuerte en su cara, lo que se llama chiaro oscuro en el pañuelo, y el resto de la cara en sombra da tensión, es una tensión que Rembrandt usó mucho, en las manos o en el blanco de la leche, y miren la oscuridad de su delantal. Entonces la ventana viene a dar este juego de chiaroscuro, de misterio, de intimidad. Y ese es otras dos obras de Vermeer, el astrónomo y el geógrafo, que según parecería es el mismo modelo, posiblemente un científico, donde la ventana le permite hacer sus estudios, ya sea del mundo o de las estrellas, como el astrónomo, o midiendo los mapas. Y pensé que la ventana no es solamente la ventana física, sino puede ser un microscopio, un telescopio que nos permite estudiar a nivel óptico otras realidades, agrandarlas, profundizarlas. Estamos en la época en Holanda que hoy en día ya no se llama más la época de luz, el siglo de las luces, el siglo de investigación por las nuevas modas. Y si yo explicaba que la ventana es un rol muy importante en mi obra, aquí le estoy mostrando, mientras que planificaba mi instalación, la ventana en mi estudio, cómo la luz es importante, cómo cae sobre los trozos de papel que forman mi obra, es papel de calco que yo lo pinto uno a uno y crea una profundidad muy grande, ven las luces y las sombras. O sea que yo decidí que la ventana era el efecto, acá está la instalación final, el efecto que tenía de luz en mi obra, y tal vez esa es mi relación con la ventana. Y ven acá el cuadro que también abre como una ventana dentro de la pared. O pensé en todos mis juegos de luces, otros experimentos hechos por mí en el estudio, y una obra que sin haber decidido todavía el nombre, abre una ventana en un arca. La palabra arca en hebreo es teiva, que quiere decir también caja, quiere decir también párrafo. Y esta es una obra que se llama Sos una reina, basada en una frase que me dijo una amiga mía, Benedetta Pedone, que cuando uno abre una exposición es una reina, y yo, por lo general, lo último que me siento es una reina. Entonces hice esta obra que la escribí adentro muchas veces, sei una regina, que es en italiano, sos una reina, ven las letras, y la escondí dentro de una caja, que nadie lo puede leer. Es mi secreto, que lo puse dentro de una teiva, que se ve la obra un poco fuera de foco, que es algo que a mí me gusta mucho hacer, sacar de foco y poner en foco. Después que decidí en el tema de ventana, me levanté, me desperté en mitad de la noche y vi el reflejo de la luna en mi dormitorio y decidí sacar la foto de mi ventana y volví a dormir. Y Lucy me recordó las fotos de la ventana que hice en nuestra exposición en común en Rishon LeZion, en Beit Gordon London. Esta obra es en común, instalación mía y de Lucy, donde están mis frutillas y una obra de cianotipo, y lo vemos desde afuera de la ventana. Esto está reflejo de la ventana detrás, esas son las rejas de la ventana, de las escaleras, y la ventana atrás, otra ventana de luz más allá dentro del espacio interno, y hay un juego infinito de reflejos. Es ahí que me acordé que yo saqué muchas fotos de nubes, y Lucy me recordó que tenía la serie de fotos que expusimos en esa exposición juntas de ventanas de aviones. Tratando de sacar la foto de las nubes, agarré un trozo del avión también. Eran fotos que yo sacaba en realidad para convertirlas en cuadro, y parte se convirtieron en obras de óleo o de acuarelas, y parte pasaron a ser obras en sí mismas, como fotografía o como video.
esta obra es muy fuerte porque mi intención era sacar la ventana y de repente vi la luz. Se hablaba que antes a mí me interesa mucho la luz que entra a través de la ventana, el reflejo en el pelo de mi hija Lee, que parece que se hizo fuego. Ella es pelirroja y la luz intensa solo se siente gracias a la oscuridad del interno. Y si vemos, ella está dentro de sí misma, no consciente ni que yo le saco una foto, ni lo que pasa dentro. Y si antes la ventana era una forma de mirar a más allá, una meditación, aquí hay tensión entre lo que se puede ver dentro de una ventana y lo que ella está reflexionando dentro de ella misma. Y sacando fotos de nubes, un día se me dio vuelta la cámara y me saqué un selfie sin planearlo y decidí guardarlo porque está entre todas las nubes. Es más, saqué una foto de la pantalla donde se ven todas las nubes y entre ellas mi selfie. Y ese selfie fue sacado en Inglaterra, viajando a Devon, mientras que mi marido manejaba. Yo me hice una panzada de sacar nubes, un cielo muy diferente del israelí, y me fascinaba cómo el limpiaparabrisas hacía como un metrónomo marcando los tiempos, y si pensé en hacer una clase sobre ventanas, no podía más que pedirle sus ventanas a Ayelet Zohar. Ayelet Zohar es un artista israelí que es muy especial, es el único caso que yo conozco que es artista excelente y profesora de historia del arte. Ella hizo su doctorado sobre arte práctico y es profesora de la Universidad de Tel Aviv en arte del Lejano Oriente y también profesora invitada de Yale, y es una artista que está en las mejores colecciones. Y me acordé de su ventana, de, ¿cómo se llama?, parabrisas, a nombre de Shen Su, es un artista chino del 1200, algo así, que miren su ventana, qué interesante que es. Se ve el limpiaparabrisas, la marca, las marcas de la lluvia, pero el limpiaparabrisas podría ser también un pincel o una pluma dentro de un tarro de tinta, y el paisaje pasa a ser claro o borroso, como pasa cuando el limpiaparabrisas limpia. Y me hizo acordar que durante un tiempo yo soñaba de subir a mi coche y no llegar a los pedales, o que me sacaron los asientos, o muchas cosas, pesadillas terribles, y descubrí que el poder manejar es un símbolo de poder tener control sobre la vida. Y esta obra me emociona mucho porque Ayelet Zohar dice, ok, yo vivo en Israel, pero si yo dirijo mi coche, lo dirijo hacia el Lejano Oriente. Mi parabrisas mira otro paisaje, no el paisaje que tengo delante, no importa dónde esté, sea en Estados Unidos, donde hizo un postdoctorado, o en Inglaterra, donde hizo su doctorado, o aún en China, porque en China los paisajes que se ven no siempre son esos, sino de polución. Yo estoy mirando lo que yo elijo ver. Y me pareció muy significativo y muy emocionante porque nosotros podemos elegir el paisaje que tenemos delante nuestro y dentro de la intimidad del coche. Y aquí, si dije, ok, yo saqué fotos de nubes y obras de nubes, vamos a entrar a la carpeta de mi exposición de las nubes, que se llamó Un momento antes de las palabras. Fue el nombre que le dio el curador, aquí se lo ve, Yanai Segal, que dijo que tus nubes parecen como pensamientos antes que tomen la forma final y se conviertan en palabra. Y aquí estamos probando en la galería la decisión de proyectar todo el video en la ventana. O sea, de pensar que yo no tengo ventanas para nada, descubrí que hice toda una instalación basada en ventanas, donde yo cerré la ventana que mira Jerusalén, un paisaje bastante lindo, y proyecté mi propio paisaje interior, sea de visitas a la naturaleza, de nubes o de experimentos hechos dentro del estudio. Y la proyección está siempre en competencia con la luz fuerte que viene de afuera y va cambiando según las horas que uno visita.
Si uno visita de noche, la luz que le hace de marco a mi ventana es diferente que si uno visita de día. Decidí mostrarles varias imágenes porque para vean cómo va cambiando según dónde saco la escena y lo que se proyecta. Y si hablamos antes de la imagen de Jung, de los peces y del agua como el subconsciente, ven esta imagen, es mi hija durmiendo al lado del acuario, que aparece también, acá están los pececitos en la Bienal de Venecia. O sea que tenemos la ventana del subconsciente, en este caso la ventana del tren, la ventana de lo que sucede dentro de mi estudio, todo proyectado en una ventana, en una galería en Jerusalén, que yo no les permito ver el paisaje real. Aquí, perdón, me apuré, se ve el tablet donde se ve una música banjo. En mi sukkah está mi hijo mirando música de banjo de Inglaterra, dentro de la ventana de Jerusalén, que dentro de mi obra de arte, que es otra ventana. Así que las ventanas se vuelven varias. Aquí es una ventana que abrió un artista, no me recuerdo el nombre, en la Bienal de Venecia, en el Arsenal, que no hay ventanas para nada en ciertas zonas porque era un depósito de armas, hizo una proyección de luz en el piso que parece una piscina o una ventana de luz, y la instalación era que cada tanto alguien barría y subía el polvo y las partículas se veían muy fuerte por la proyección de luz. Entonces tenemos la luz de Jerusalén fuerte y la luz que estaba en Venecia dentro del Arsenal. Y se van sucediendo los paisajes, parte dentro de exposiciones, parte afuera, parte dentro de un avión, como ven la escena del avión, y yo debajo hablando. Y ahí me llegó esta imagen unos días antes de Shavuot, de nuestro Tikkun previa, de una amiga, Janet Ruthman, uruguaya, que decidió publicar en la comunidad judía una foto de una obra mía que me permitió una lectura nueva. Dijo: falta una semana para Shavuot, apróntese para introspección. Y de repente, al verla a través de sus ojos, tuvo una iluminación. Yo digo, si estoy buscando mis ventanas, ¿qué son estas obras que son hechas en papel de calco en una instalación que se llama Diálogo entre Vecinas o Charlas entre Vecinas, que la hice en el estudio Lily Fisher en noviembre, mucho antes de Corona? De repente me dio la sensación que eso es exactamente lo que está sucediendo por Zoom en este momento. Estamos todos unidos más que nunca en la vida, y cada una de estas situaciones pequeñas son nuestras ventanas en nuestras casas, que entramos a nuestra intimidad. Aquí está la parte de ella, de las charlas de vecinas y escenas dentro de las ventanas que yo le hablaba. Y ahí me vino la imagen de Alfred Hitchcock, que no me acuerdo exactamente cómo se llama la obra, la película de la ventana, desde la ventana, me parece, en inglés se llama Rear Window, que la asocié por primera vez con mi obra, estas intimidades de todos los que se ve a través del patio. Y miren, yo mismo sumé a la instalación un largavistas. Y si volvemos a la intimidad del coche, esta es una escena de una película que me ha influenciado mucho, Ingmar Bergman, Frutillas Silvestres se llama en español, que ellos dialogan durante todo el viaje a la casa de verano, un hombre de los 60 años, muy triste y muy gris, y una muchacha joven que está por desilusionarse de la vida. Y ese diálogo está dentro de la intimidad del coche, y vemos las ventanas y los paisajes que ellos van viendo y se van desarrollando. Otro artista, Markus Sederberg, muestra fotografías de ventanas, pero miren qué interesante, sus ventanas están tapiadas, están cerradas, y la única forma de comunicación es a través de la antena parabólica. Y aquí es
también el mismo artista, un acuario, miren qué sensación de poder respirar cuando uno finalmente logra ver un poco de celeste, como que la ventana nos abre a otra posibilidad. Y si hablamos de abrir ventanas, esta imagen vino a través de Ivana, de abrir ventanas a la fuerza, y en mí se hizo obra. Esta obra es de Lucille Caviti, que se llama Planos, donde nosotros estamos, podríamos ser las ventanas, el reflejo fuerte de la luz hace que veamos la persiana y la sombra de Lucy, y al mismo tiempo está reflejada en una obra enmarcada en vidrio en la pared. Entonces tenemos la ventana real que nosotros no vemos, vemos su sombra y su reflejo, la ventana reflejada en el cuadro, y abrimos varios planos paralelos de posibilidades, que es lo que venimos hablando todo el tiempo. La ventana no es solamente la ventana que vemos desde nuestra casa, sino tiene otros significados. Y es ahí que me recordé, para la charla de Shavuot, me entrevistaron en la radio israelí y me pidieron que hablara un poco de mi obra, y volví a textos que he escrito sobre mí misma, y me recordé que mi primera memoria como artista es tratar de atrapar las partículas de luz que flotan en el aire. No son partículas de luz. Yo pensaba que eran partículas de luz, son partículas de polvo que hacen como espejo y reflejan la luz. Y decidí, para ilustrar esta sensación, que la hacía en el viejo Pancho en Montevideo, pasaba horas tratando, y mi frustración de no poder atraparlas, del Panteón en Roma, que tiene un agujero, es una obra arquitectónica de la época romana, y esa ventana en el medio de la cúpula es una luz muy mística, porque gracias a que nosotros estamos en la oscuridad, la luz del cielo se ve mucho más fuerte de lo que se vería un segundo antes de entrar en el edificio. Es así que me recordé que yo trato de pintar esas partículas en todo lo que hago. Y esta obra es de hace muchos años, será del 2003, donde traté de pintar esas partículas que trato de atrapar desde que yo tengo memoria. Y me di cuenta que durante todo el tiempo del corona, lo que yo vengo haciendo es pintar partículas de luz, sobre todo. Las voy pintando, y si vimos hace un momento para atrás, ¿ven? Es una mano agarrando moras, pero yo de repente puse partículas de luz que no estaban en la imagen. Son ideas mías, y en realidad sigo tratando de atrapar esas partículas. O sea que mi relación con la ventana viene desde siempre, el buscar bajar la luz a la tierra y poder atraparla. Y esta obra se llama La luz de la mañana, Lucero de la mañana, que voy a hablar más de ella el domingo cuando hago la presentación del libro de Yerachmiel, que si ustedes ven son todas partículas, es un óleo, son partículas que fueron pintadas con pigmento blanco y tiene muchas capas. Esta obra es la que me acompaña al dormir, y definí que en realidad toda mi vida es tratar de traer la luz de la ventana a mi obra, como ven en este autorretrato. Y no importa si las partículas de luz son flores flotando, o jazmines, o nebulosas, o dentro de un objeto, mi intención es siempre la misma: traer la luz al mundo, no siempre blanca, a veces rosa, a veces verde, a veces de reflejos, a veces una gotita que va paseando dentro de una obra. Uy, me apuré. Y esa introspección al espejo que es el agua. Entonces mi mensaje para ustedes es: recordémonos de abrir las ventanas, no siempre las ventanas de nuestras casas, tal vez la ventana es una ventana interior, algo más arriba. Y cuando buscamos el nombre con Ethel, puse en Google
Judaísmo y Ventana, y me encontré con este artículo de un rabino que se llama Hannah Dresner, que escribió Make a window in the word, abre una ventana en la palabra. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me emocioné muchísimo, porque si yo hablo de palabras y hablo de abrir ventanas, me enfureció. Y ella habla de que Noé recibió la orden de abrir una ventana en su arca. Yo dije, esta orden es muy importante, y qué mejor forma de definir lo que debemos seguir haciendo, que es abriéndonos hacia los otros, abriéndonos hacia arriba, y sin saber cómo estaba escrito en la Biblia, lo adopté como nombre, y después cuando lo busqué en hebreo no lo encontraba, visto que la palabra que aparece en la Biblia no es ventana, sino Zohar, con tzadik, está aquí, una palabra que yo no conocía para nada. Y si no fuera por la ayuda de Lucy o Ethel no lo hubiese encontrado. Y la orden es Zohar Taser la Teivá, abre una claraboya en el arca. Si dijimos que la palabra Teivá no es solamente arca, sino también es una caja musical, es un párrafo, uno funciona con la palabra, y yo sin saber vengo poniendo mis partículas de luz dentro de cajas, y sin saber que en realidad cada vez que pinto los puntitos traigo una luz muy alta. La palabra Zohar tiene que ver también con Zoharaim, con mediodía, que es la claraboya recibe la luz más fuerte cuando llega el mediodía. Esta es una foto de una claraboya que hice hace unos años en la Galería Basís, en la Escuela Basís de Arte. La luz fuerte, cuando está en el cenit, el mediodía, no deja casi sombra. Y si yo hago todo mi trabajo en puntos de luz sin sombra, quiere decir que a todos nos está llegando una luz muy fuerte en este periodo. La palabra corona tiene que ver con coronilla, que es la parte más alta de nuestra cabeza. Y ayer, hablando con un amigo, me dijo que también hay una orden de siempre abrir una ventana en la sinagoga, que siempre tenemos que tener contacto con el mundo exterior. Y me pareció muy interesante sumar esta foto de hace varios años, de 2004, cuando mi hija Lee tenía 3 años, en una visita en el museo, haciendo una pausa, miró para afuera. Gombrich, un gran historiador del arte, escribió la historia del arte, lo que es que me decidió ser artista en muchas maneras, e historia histórica del arte. Él dice que los museos son los nuevos templos. Habla no de los templos como sinagogas, que son un punto de encuentro, pero los templos tipo romanos y griegos, que eran lugar de peregrinaje, había que subir a una montaña para llegar. Y si prestan atención, muchas veces en los museos hay que subir escaleras para llegar a ellos. Hay una orden de silencio que, bueno, últimamente con el turismo masivo se ha perdido. Y sin embargo, mi hija en el momento que está en el museo, si hablemos del nuevo templo, está mirando a través de la ventana afuera. Y decidí terminar con esto que muchos de ustedes tal vez conocen, que es, si hablamos de la ventana, que puede ser un telescopio, un microscopio, es un juego que hicieron de qué pasa si nos alejamos o acercamos, que explicaría un poco la abstracción de mi obra o la abstracción de todos nosotros, y depende del punto de vista que vemos las cosas. Se aleja, se aleja, se aleja, y después vuelve, 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 y entra dentro de las ventanas, que son las ventanas del cuerpo. Todas las mañanas quien reza en el judaísmo agradece que las aperturas de nuestro cuerpo se han vuelto a abrir, se han mantenido abiertas. Yo veo los ojos, los oídos, la boca y otras partes como ventanas donde entra lo de afuera y sacamos lo de adentro.
Ok. Bueno, terminé. Nos has dejado sin respiración, Alejandra. Bueno, los que tuvieron posibilidad de ver el chat, creo que muchas de las cosas que se escribieron lo vas a leer después, ¿sale? Reflejan el sentimiento de todos. O sea, en primer lugar, agradecerte por abrir tu ventana, por abrir tu casa, por abrir tu alma y compartir con nosotras. En segundo lugar, quisiera sí aprovechar que estamos todas juntas y si alguien quiere comentar o preguntar algo, Alejandra está aquí con nosotras, aprovechémosla, aunque sea unos minutos antes de despedirnos, ¿ok? Entonces, si alguien desea tomar la palabra, simplemente es hacernos señas de que quiere hablar y le vamos a dar la palabra. Sí, Rachel. Rachel, abre tu micrófono. Sí, hola. Estoy fascinada por esta charla tan enriquecedora, tocando tantos aspectos de la historia del ser humano y la historia en general y de los artistas, y una combinación fabulosa. Bueno, yo tengo una fascinación especial por las puertas y tengo esa manía de tomar fotos de puertas a donde vaya, pero es mejor cuando tomo la foto de una puerta y de una ventana al lado, pero en algunas construcciones antiguas están tan altas las ventanas que o tomo la puerta o tomo la ventana porque yo no tengo una cámara muy profesional. Pero bueno, la fascinación que ejerce una ventana es que no solamente uno puede ver las cosas hacia afuera, sino que la mayoría de las veces uno se ve reflejado, tiene unos segundos donde se ve reflejado antes de mirar hacia afuera, y cuando uno va a dejar la ventana te encuentras otra vez contigo misma y te quedas dentro de tu mundo. Y eso es como un simbolismo que tienen las ventanas conmigo, y lo acabas de expandir de una manera increíble. Te agradezco muchísimo y me siento afortunada de haber participado en esta maravillosa charla. Gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Hola, yo quería preguntar una cosa, Alejandra. Sí, Sergio. Soy Sergio. ¿La inspiración del tema de la ventana ha sido una simple inspiración o tiene algún significado místico? Como aquí en España se dice que cuando Dios cierra una puerta abre una ventana, o que los ojos son la ventana del alma y todo esto. Entonces, no sé, ¿tiene alguna relación o es simplemente una casualidad que hayas elegido el tema de la ventana para tu obra? Gracias. Gracias por la pregunta, es una pregunta muy adecuada. Yo decidí hablar de la ventana porque vi que nosotros nos encerrábamos en nuestras casas en marzo y que la única forma de comunicarnos de alguna manera era a través de las ventanas. Pero lo que descubrí haciendo este trabajo, esta presentación, comencé convencida que yo no tenía ninguna ventanas y terminé dándome cuenta que toda mi obra es una ventana, pero una ventana mística y no la ventana normal que uno mira para afuera y ve el paisaje del horizonte. Y estoy muy conmovida. Estoy muy conmovida porque no conocía la palabra Zohar, que quiere decir claraboya, y yo pinté una obra muy importante debajo de una claraboya, jugando con la luz, y la llené de puntitos. Lucy puede contar porque la iba pintando de a poquitito y yo decía, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero es lo que tengo que hacer. Y después descubrí que Zohar es claraboya, que Zohar es una luz muy alta, que Zohar es el momento que no hay sombra, y yo en mi obra últimamente no tengo sombra, y quisiera compartir con ustedes, ya que estoy en el estudio, dos cosas muy emocionantes que me han pasado. Una es que Yerahmiel Barilka me descubrió que la palabra Zohar también quiere decir piedras preciosas,
O sea que los puntitos que yo vengo pintando sobre todos lados, realmente parece que yo hubiese tirado rubíes o diamantes o zafiros dentro de la obra. Le voy a acercar una obra, espero que se pueda ver. No sé si logran verlo, pero son todos puntitos. Y yo no tenía ni idea por qué lo hacía. O sea, era una sensación. O sea que si empecé un trabajo sin tener ninguna noción que estaba haciendo un trabajo místico, simplemente por una disciplina de pintar para mantenerme sana mentalmente durante el tiempo de la corona, y porque también ese trabajo que un artista hace, se levanta a la mañana, entra al estudio y trabaja. Quiero mostrarles otra obra, no puedo correr la computadora, pero la voy a traer para acá, espérenme un momento. Y yo hablé que yo decidí pintar también, mientras que pintaba los puntitos, también decidí pintar escenas de amor, un poco el amor en el tiempo de corona, tomando en consideración que amigos míos quedaban separados por visitas a padres en los países de origen, mientras que el marido o la esposa quedó en otro continente durante muchos meses. Tengo un amigo que todavía está aquí, su esposa está en Praga y no tiene idea de cuándo va a poder volver a su casa. O la prohibición que le dimos a mi hija durante los meses de la cuarentena, porque su novio trabajaba, está en el ejército y estaba en zonas de peligro, o sea que no se podían encontrar. Me dio a pensar mucho en Romeo y Julieta, y entre ellos decidí hacer esta obra que es Lo que el viento se llevó, y yo la hice esta obra hace 1 mes y medio. Vino hace una semana o hace más, 2 semanas tal vez, una galerista a mi estudio y me dijo, pero Alejandra, tú sabes que lo acaban de prohibir la película. Si ustedes ven, está lleno de puntitos de luz. La foto que es una obra todo pintado, no es lo que de a poquito yo lo fui llenando de puntitos y se fue borroneando, y decidí poner esta obra al lado de otras 3 obras que son políticos, que son, si hablamos que los puntitos son como abrir una ventana y las partículas de luz que entren. Pasó algo místico acá muy fuerte, ¿no? Porque en ese momento George Floyd no había muerto y Black Lives Matter no era un asunto tan fuerte como ahora. Y miren esto. O sea, si yo no sabía la palabra Zohar, que es una claraboya, es una luz alta, miren lo que yo estaba haciendo sin saberlo. Así que sin lugar a duda, como tú decís, se habla no solamente de la ventana física, sino de una ventana mística. Y al pensar en eso me recordé en Rosenkopf, que estuvo preso durante 13 años en un calabozo, uno de los rehenes de Uruguay, un dramaturgo muy importante, un escritor, y habla de las cartas que nunca llegaron del periodo que él estuvo preso. Sus padres murieron, sus padres que se escaparon de Polonia, de los pogroms, y perdieron toda la familia en el Holocausto. Y cómo está el documental sobre Mujica también en Netflix, cómo ellos, cerrados en un calabozo, pudieron mantener la luz de dentro de ellos encendida, cómo pudieron abrir una ventana en el alma. Bueno, quisiera agradecerles mucho. Si tienen otras preguntas, siempre me pueden escribir, sea por Facebook, en Instagram soy Ocreta Alejandra, por Google es fácil de encontrarme, y gracias por la paciencia. Muchísimas gracias a ti, Ale, ha sido un gusto, y como les dije al inicio, si Dios quiere, en pocas semanas vamos a estar ofreciendo a partir de Mujer y Judaísmo un curso de 4 encuentros con Ale, para que aquellos que se interesan así
seriamente en el tema, la puedan disfrutar con todo. ¿Ok? Entonces, no me queda más que deciros buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de donde estén. Y nuevamente, Alejandra, muchas gracias. Y podemos aplaudirla, ¿no?